Buenos días, buenos días. Nos encontramos en un programa del Museo Dialoga, un programa que hoy se llena de arte, se llena de cultura popular, se llena de tradición, de mucho de eso que nosotros valoramos en los pueblos y tratamos de recuperar a través de estos espacios. Hoy nos acompaña un invitado muy querido, amigo del Museo de Cultura Popular, muy reconocido por la comunidad barbeña y por todo el país también. Me refiero al artesano, al cultor popular Luis Fernando Vargas, más conocido como Bombillo. Don Luis Fernando tiene toda una trayectoria amplia en el mundo de la mascarada. Es posiblemente uno de los principales exponentes del arte en el país y para nosotros es un enorme privilegio poder conversar con él. ¿Y quién mejor para sostener ese diálogo con Bombillo que su hijo, Luis Miguel Vargas, otro amigo del museo, otro gran colaborador, docente de estudios sociales y educación cívica, y a quien le damos la bienvenida en este momento? Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias al Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional de la Escuela de Historia por brindarnos este espacio de dialogar sobre lo que es vivir un poco rodeados entre máscaras, mascareros y un poco de diablillos también. Creo que es una oportunidad muy valiosa para dar a conocer los saberes que nos han sido heredados, que mi papá ha sido transmisor de esos saberes que son sumamente importantes para los pueblos y para las comunidades, y que en este caso para la comunidad de Barba es realmente un elemento que dota de sentido toda la dinámica comunal en la que se desarrolla. De manera que también este espacio es de algún modo un poco de esas charlas que hemos tenido mi papá y yo en esas mañanas y tardes de trabajo en el taller, en las que no solo es una conversación entre padre e hijo, sino que también es una conversación entre un maestro artesano y alguien que siente la responsabilidad de heredar ese saber y de alguna u otra manera transmitirlo a las siguientes generaciones porque lo consideramos valioso. De esa manera es que la conversación de hoy realmente es producto de varias charlas, varios diálogos informales entre mi papá y yo, en los que nos hemos dado la tarea de un poco de recordar esas experiencias de aprendizaje, esas experiencias cotidianas en las que mediante el contacto con la cultura, el contacto con las demás personas, mi papá se ha ido aprendiendo de un saber que no es un saber nuevo, no es un saber que se genera de manera espontánea, sino que es un saber que ha sido legado de generación en generación y que de alguna manera la máscara representa un elemento universal de la cultura de los pueblos, de manera que es una forma también de transmitir y de contar esas experiencias que han llevado a mi papá a entrometerse en este mundo, y uso la palabra entrometerse, porque hay una historia interesante detrás de cómo mi papá aprende este saber. Entonces, realmente hoy nos vamos a ubicar en un espacio de tertulia entre un maestro artesano y alguien que siente la responsabilidad y de transmitir también esos saberes y valores que le han sido heredados. Entonces, primero, gracias por la oportunidad y darme el privilegio de meterme en un mundo como es el de los artesanos. Siempre se lo he dicho, somos parte de una clase social muy antigua, la clase de los artesanos, que nos ubicamos también dentro de la constitución de la identidad de los pueblos. Entonces, primero, para ubicarnos como en tiempo y en el espacio, quiero que me cuente cómo era esa Barba de 1960, de 1970, en la que usted, un chiquillo de 7 años, tiene esa curiosidad. ¿Qué lo motiva? ¿Por qué? De alguna manera tiene que haber un motivo especial que lo lleve. Y usted me contaba que también le tenía miedo a las máscaras cuando era todavía más pequeño, de unos 6, 5 años. Cuéntenos, ¿qué pasa en Bombillo de 7 años que lo lleva a explorar por su propia cuenta un saber tan importante? Bueno, buenos días, gracias Luis por este programa. Me llena de orgullo el saber de que ustedes están inmersos en la cuestión de las máscaras. Y
de Bombillo empieza a los 7 años, padre, porque antes, digamos, cuando yo estaba más chiquillo, pasaban los payasos por mi casa. De frente de mis papás vivían 2 señores que tocaban con la cimarrona, que en ese tiempo era de la municipalidad. Era una cuestión que tenía, es más, no se llamaba cimarrona, sino que era una banda municipal, digámoslo así. Y entonces ellos pasaban a tocarle 2 piezas a las casas de ellos. Entonces yo oía la cimarrona y Bombillo corra y se mete bajo de la cama, ¿verdad? Y hasta que yo no escuchara ya la cimarrona, entonces yo salía. Pero yo lo que le tenía pánico era a los gigantes. A los gigantes, sí. ¿Por qué? Porque es que esas máscaras eran... O sea, ¿cómo pasó de tenerle miedo a las máscaras a ser un productor de máscaras? Eso es lo bonito, digo, porque, digamos, uno llega y se, ¿cómo se llama? Se mete en el mundo, porque cuando uno dice, cuando no puedes contra el enemigo, únete, ¿verdad? Entonces, yo dije ahí ese momento de ver cómo puedo hacer yo para ir a los payasos, ¿verdad? Y disfrutar de los payasos también, con mi papá y mis hermanas y todo. Ellos sí iban. Sí, claro, ellos iban, pero yo no iba. Yo iba como a los 100 o 200 metros. ¿Por qué? Porque los gigantes eran tan altos. Bueno, que uno era chiquitillo y los gigantes tan grandotes que usted veía esas caras. Y para hacer las máscaras de Carlos, tienen una particularidad, los gigantes que tienen la cabeza así como viendo hacia abajo. Sí, exactamente. Entonces usted veía a la giganta y usted dice, me está siguiendo a mí. Cosas cosas de chiquillos, pero a uno le daba pánico, sí, exactamente. Entonces, por eso es que yo me meto y me logro meter en la cuestión de las máscaras. ¿Cómo nos metemos nosotros? Sí, ¿cómo es esa travesura que lo lleva a usted? Porque un día de estos, estábamos en una buseta fuera del taller y usted me presentó un señor y me dijo, con ese muchacho, cuando éramos chiquillos aprendimos a hacer máscaras. Y yo le pregunté cómo era esa dinámica con sus amigos de ir a probarse la técnica de la confección de las máscaras cuando ustedes empiezan. Y lo que me llama la atención es que usted me mencionó 5 o 6 amigos, y de esos 5 o 6 solo usted mantuvo esa tradición o ese interés por mantener la práctica. ¿Cómo era? ¿Quiénes eran? ¿Cómo era esa dinámica? Quiero imaginarme a Bombillo saliendo de su casa, no sé, en vacaciones, en Semana Santa, ¿en qué momento? Que nos describa realmente esas experiencias que lo llevan a usted a aprender. Ahora usted me preguntó que le explicara cómo era Barba en los años 60 y 70. Era algo lindo porque estaba la famosa calle Ronda, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde íbamos a la calle Ronda a jugar, ¿verdad? Ahí jugábamos bolichas, trompos, íbamos a la quebrada. Entonces, como nosotros andábamos por todos esos lados, ¿verdad? Don Carlos Salas, el patio de Don Carlos Salas daba como una casa que estaba abandonada. Entonces nosotros nos metíamos por ahí y llegábamos a ver a Don Carlos Salas haciendo máscaras. Ahí íbamos Osvaldo, Marvin Hernández, Orlan, el hermano de Osvaldo, Chico muchas veces fue con nosotros. Bueno, varios ahí, sí, exactamente, y nosotros íbamos y nosotros nos acostábamos para verlo a él haciendo las máscaras, pero inmediatamente que él veía que alguien nos estaba viendo, entonces él tapaba lo que estaba haciendo. ¿Y qué era ese sentimiento de ir a acostarse? Nosotros lo que queríamos era ver de qué manera él hacía, digamos, los moldes, ¿verdad? Y después cómo empezaba a pegar el papel. ¿Y cómo terminaban duras? Esa era su pregunta. Exactamente, que ¿por qué las máscaras duraban tanto? ¿Verdad? Si nosotros llegábamos a la casa, hacíamos una y... ¿Por qué? Yo se lo contaba a usted porque nosotros queríamos experimentar. Y entonces nosotros llegábamos a la casa y agarrábamos un carro. Eso era algo malo que nosotros queríamos saber con qué material trabajaba él. Eso era lo primero, averiguar con qué material. Ustedes observaban, veían más o menos lo que se podía ver, exactamente, y después se iban a buscar algo parecido a lo que él utilizaba. Exactamente. Entonces nosotros
como no sabíamos que era un barro especial y toda la cuestión, entonces nosotros lo hacíamos con tierra negra. En el patio hacía un hueco uno y hacía un poco de barro, forraba el tarro, inmediatamente a darle forma, porque la tierra negra, usted lo forra el tarro y se seca casi que inmediato. Entonces nosotros tenemos que darle forma rapidito y poner la primera capa de papel, ¿verdad? Que en ese tiempo costaba mucho, porque tenía uno que pedirle ayuda a la mamá para que le hiciera la goma, o a un hermano, ¿verdad? Ustedes ya sabían que era con goma de harina. Con goma de almidón. Sí, con goma de almidón. Y eso era un dolor, porque, bueno, usted ahora que se da cuenta que la goma de harina seca en 10 minutos, la goma de almidón duraba 2-3 días para sacar. Es más verdo el secado con la goma de almidón. Entonces la abuela primero tenía que hacerle la goma. Exactamente, mamá siempre me tenía un tarrito con goma, ¿verdad? En la refrigeradora, y yo trabajaba cuando podía. Pero ya una vez que le poníamos la primera capa, entonces ya nosotros seguíamos, ¿verdad? Una vez llegamos a ponerle 25 capas de papel a una máscara, para ver si acaso podía que durara, ¿verdad? ¿Y era una máscara entre todos, o todos se iban a su casa? Cada uno a su casa, Después llegábamos a ver, pues digamos, venía Osvaldo para ver qué hizo, y yo iba de Osvaldo, y Osvaldo vivía en la pura esquina, y el patio de ellos daba a la calle. Era una comunidad de aprendizaje. Eran ustedes aprendiendo a prueba y error. Eso, exactamente. Y entonces, digamos, el patio de Osvaldo daba a la calle, ahí no habían cercas, porque antes no se conocían las cercas, ¿verdad? No era como ahora, que todo el mundo vive encerrado. Entonces, nosotros nos íbamos a la callecilla y llegábamos al patio de Osvaldo, y ahí sacaba Osvaldo, madre, vea lo que hice. Y entonces ya entonces ahí nos interesábamos todos, a intercambiar, a ver qué podíamos hacer, qué había hecho uno, exactamente, qué había hecho el otro, cómo hizo esto, cómo hizo el otro. Y entonces ya después íbamos a casa, ¿verdad? Que mi casa sí era cerrada, entonces había que pasar por toda la casa para adentro. Íbamos al patio y ya sacaba yo la mía. Y entonces dígame, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y entonces ahí fue donde ya nosotros empezamos a hacer máscaras, ¿verdad? Y lógico que ya después, digamos, fuimos creciendo, ya en colegio, escuelas, y cada uno iba a la escuela en diferentes a veces horarios, entonces ya nos costaba más, y entonces tipo 5 o 6 de la tarde, siempre, eso sí, todos los días nos veíamos. Exactamente, para ir a ver la máscara cómo iba, ¿verdad? Y claro, cuando nosotros hicimos las primeras máscaras, nosotros felices, dijimos, ya está. Ya aprendimos. Sí, pero no, hijo, porque te quedé ahí, cuando nosotros, digamos, en agosto íbamos a los payasos, yo me ponía una máscara. Hecha por usted. Sí, ya hecha por mí, entonces ya yo dije, ya me le salí. Ya no me pueden pegar. Esa era la intención inicial. ¿Cómo hago yo para ir a los payasos? Y que no me peguen. Y que no me peguen. Porque era muy lindo, Luis, era muy lindo, porque el uso de la vejiga antes era con vejiga seca. Entonces usted le daba por la espalda, y usted escuchaba como que le hubieran reventado la espalda, ¿verdad? Y no oía lo que sí era picar. Y era el bombazo. Exactamente, la impresión del sonido ese, ¿verdad? Y entonces, ya cuando nosotros íbamos a los payasos, como es agosto y llueve montones, empezaba a llover. Y que empezaba a llover, y ahí nosotros ahí ya está, hasta ahí, a llover, y entonces empezaban los pedazos de papel a venírsele, y llegaba uno a la casa, si acaso con una capa de papel. Okay. Y la torta era que como usted la pintaba, y nosotros, pobrecitos, nosotros éramos muy ¿con qué los pintaba? A eso voy, ¿verdad? Entonces, a veces agarrábamos un poquito de ocre, como calaban las casas, ¿verdad? Un poquito de ocre, y pintábamos de rojo una máscara. Aunque no fuera un diablo, pero pintábamos de rojo. Exactamente. Que otro señor le sobró un poquito de ocre azul. Y íbamos azul. Y nada de detalles ni nada. Eso le iba a sacarte o alguna para hacerle nada. Todo lo que podíamos conseguir. Todo lo que podíamos conseguir. ¿El papel de dónde lo sacaban? La Nación antes. Y pues, también estuvo el periódico Excelsior en esos tiempos, que era un periódico enorme. Entonces uno iba donde los vecindarios a ver cuál de todos tenía periódico. Y lo hacían con periódico. Con periódico, nada más. Ahí no había intercalado de capas, de colores ni nada, sino que solo periódico, ¿verdad? Y
entonces uno tenía que llevar más o menos por dónde ibas pegando, porque si no porque se le perdía la... Exactamente. Pero entonces eso era lo que nosotros hacíamos. Agarraba una capa y empezaba y pa, hasta que la terminaba. Y el secado de eso era fatal. Sí. Ese secado era fatal porque... ¿Cómo aprendió a secar una máscara? Porque me dices, 25 capas de papel en una de las primeras máscaras, eso se dura secando un año. Papá, vea, nosotros, digamos, yo al menos en casa, nunca se me olvidará, mamá pegó una regañada, que usted no tiene idea, porque yo llegué y abrí el horno de la cocina, ¿verdad? Una cocina eléctrica, donde Osvaldo no tenían problema ellos, porque ellos cocinaban con leña, entonces ellos la ponían encima de la cocina de leña, ¿verdad? Con las tapas, entonces ahí no se les quemaba, sino que ellos la secaban más rápido, pero yo no tenía esa facilidad, entonces yo abrí el horno, pongo la tapa y pongo la máscara. En la tapa del horno. Claro, y entra mi mamá, venía a la escuela y me dice, Fernando, ¿pero qué está haciendo? Le digo, no, mami, voy a sacar mi máscara. Y me dice, está bien, pero vea usted que si la cocina se le viene encima, ¿y qué hace usted? Si usted es un chiquillo y solo, ¿verdad? Entonces, ya ahí, ya, ¿me entiende? Entonces, lo que yo hice para unas próximas máscaras, después de esa, hacerla un poquito más pequeña para poderla meter completa. Y no le pegaran a resistencia. Exactamente, ¿verdad? Entonces ya mamá se dio cuenta de que yo había bajado, digamos, el nivel de máscaras y entonces ella me daba oportunidad de secarlas. Pero esa vez sí me regañó y me dice, Fernando, la próxima vez que usted me haga eso, no lo vuelvo a dejar hacer máscaras, ni le vuelvo a hacer goma. Ok, y ese fue durante el proceso de experimentación con los materiales, con la técnica, con el proceso. ¿En qué momento ese grupo de chiquillos o usted se siente lo suficientemente preparado para decir, ya domino la técnica, yo soy mascarero? Bueno, es que ellos ya después de que empezaron en el colegio, cuando ya se entró al colegio, ya con entonces, 12, 13 años. Sí, ya entonces nos empezamos a dispersar, ¿verdad? Porque unos estaban en el colegio aquí, otros en el Liceo Heredia, otros en el Samuel, yo me fui para el Castella, entonces ya nos dispersamos, ¿verdad? Y entonces ellos no volvieron a hacer máscaras. Yo sí que seguí con la cuestión de las máscaras, más que yo estaba en el Castella, ¿verdad? Castella es de arte y... Pero usted estaba en música. Mamá me mandó a estudiar guitarra. Y yo tengo en la gloria al profesor Salas, que después de 30 y tantos años que me lo encontré, llegó y me dijo, ¿te acordás? Cabrón, que no le gustaba el solfeo. Le digo, todavía no me gusta, porque es horrible. Para mí eso no es que no tiene sentido, sino que no es para mí, ¿verdad? No es para mí, sino que es para mí era la escultura. Entonces yo salía de las clases de solfeo y de las clases de guitarra con Pablo Ortiz, que usted lo conoce, que trabaja en la U, y yo me iba para la escultura con Chazul. Y claro, en la escultura yo era feliz, ahí era feliz. Pero corrían las ausencias en música y todo lo demás. En todo lado. Yo me escapaba, entonces tenían que ponerme escape. ¿Verdad? Y en una de tantas, don Arnoldo, Dios lo tenga en la gloria, y que me dice, Marguita, yo lo invito abandonar el colegio, me dice. Lo invito de manera cordial. Cordial, sí, porque no, él tenía su toque para, ¿verdad? No era que hacer un concho así, usted tiene que irse, no. Valita, lo invito a que abandone. Porque usted estaba matriculado. Porque yo estaba en música y yo me iba a escultura. ¿Y por qué no le dieron la oportunidad? ¿Porque era abuela la que tenía que darla o...? Primero, era mamá. Y segundo, que era obligatoriamente, era así, pero religiosamente, que usted tenía que ir a solfeo. Y usted no le entraba. No me entró por ningún lado, Luis, no me entró. Y yo a Salas se lo dije, todavía me lo encontré 38 años después, y llegó y me dijo, ¿usted se acuerda que yo no? Me dice, sí, ma, era más cerrado, por eso te dicen bombillo, ma. Me dice, era más cerrado. Yo lo ponía ta. No, eso a mí nada que ver, ma. Yo veía a Chazul volando sin cel allá. Y yo veía el primer momento en que Salas volviera a ver para la pizarra para salir y jalar. Me llama la atención dos cosas. El primero, el acto de rebeldía, de rebelarse, digamos, a una dinámica que de cierta forma para usted podría considerarse como violenta, que era el ir a la máscara. Usted se rebela contra eso y dice, tengo que hacer mis máscaras. Es un acto de
de valentía, digamos, que parte desde su propia experiencia, y también un acto de rebeldía el hecho de que a usted lo matriculan en un colegio de artes, pero no lo matriculan donde yo estaba bien, donde usted yo me se sentía sentía bien. Exactamente, porque Luis, a nosotros nos daban lo que es cerámica, y yo digo que eso lo trae uno, Luis, porque digamos, yo el trabajar con barro, eso es lo que a mí me llamaba. Nos daban dibujo, nos daban cerámica, nos daban solfeo, y a mí yo iba a dibujo, iba excelente, a cerámica, excelente, y me tocaba ir a solfeo, y ahí entonces era donde pegaba el rebote mío, ¿verdad? Yo como que llegaba a la puerta y algo me decía, no entre. No, y curioso que muchos de los profesores pudieron haber considerado esas actitudes y por algo quizá lo hayan sacado del colegio como indisciplina, pero realmente era una manera de que usted como estudiante, como un estudiante de artes, les estaba dando a entender a los demás, a sus profesores, que simplemente no era que no le interesaba el arte, no era que no le interesaba la música, sino era que no era su habilidad, no era un acto de rebeldía, sino era un acto de cuestionamiento a lo que se le imponía por lo que usted debería estudiar. Exactamente. Como arte. Me llama la atención porque usted de alguna manera no termina el colegio, pero esos saberes le permiten a usted desenvolverse de alguna u otra forma con una vida que gracias a Dios le permite solventar las necesidades básicas y demás. Entonces, qué curioso plantearse cómo de alguna manera el acto de indisciplina que usted tenía en el colegio realmente era un acto de cuestionamiento al modelo que se le estaba imponiendo por aprender, porque no era que usted no quisiera aprender, y lo que más me llama la atención no es que no aprendió, no es que no aprendió, es más bien, vea Luis Miguel, y vea qué bonito eso ahora que usted me está tocando ese punto, porque ya después, digamos, de que yo salí del Castella, ya don Arnoldo se dio cuenta de que no tenía que ser solo, porque para él era, digamos, el arte era más que todo el baile, la música y las artes plásticas. Exactamente, entonces, pero religiosamente tenía que llevar solfeo y un instrumento, ¿verdad? Aunque usted fuera a estudiar danza o fuera a estudiar lo otro, tenía que llevar regularmente solfeo. Entonces, ya ellos se dieron cuenta de que tenían que abrir la posibilidad de ir al colegio a estudiar lo que a usted o a mí me gustaba. Que tal vez si a usted le hubieran dado la oportunidad, a donde estuviera, donde pudiera haber accedido a cierto tipo de beneficios. Exactamente, porque digamos, Crisanto Badilla, profesor mío de escultura, y Aquiles Jiménez, don Luis Arias de aquí Luis de Barra, Arias también, y Emilio Argüello, ellos en el Castella hay una escultura que hicimos nosotros, Chazul y yo, y Chazul como era más grandote, usted lo conoce, Chazul es muy, muy cuadrado, siempre ha sido así, y Chazul se sentaba en la cabeza del indio, y me decía, ma, huele cincel aquí, ma, marque ahí porque hay que hacer esto. Y yo era el que estaba volando cincel, ¿verdad? Y Chazul nada más viendo. Sí, y entonces cuando ya se desafilaban los cinceles, muy lindo, ahora sí, yo voy a ir a echarle filo a los cinceles para que el profesor vea que yo estoy trabajando, ¿verdad? Y era yo el que estaba haciendo. Y esa escultura todavía está. Todavía existe y está en el Castella. ¿Alguna vez hizo alguna máscara en el Castella? ¿De algún trabajo? Sí, claro. E inclusive llevábamos grabado, que era muy lindo. Grabado era una cosa preciosa. En una de las tablas, casualmente, lástima que no se guardó, porque, bueno, cuando mamá murió no sé qué la hicieron, pero sí estaba en casa esa. Era un grabado, para hacer grabados, ¿verdad? De unas máscaras. Eran 4 máscaras, sí, pero era lindo, porque eso, entonces usted sabe cómo funciona la cuestión del grabado, ¿verdad? Usted lo talla primero en madera y ya después pasa tinta y... No, y le preguntaba, digamos, cómo era el hecho de usted manifestar en un taller de artes plásticas, decir, yo quiero hacer una máscara, no quiero hacer una escultura, no quiero hacer una pintura, yo lo que quiero hacer es una máscara. Luis, es que, digamos, cuando usted va a hacer una escultura, ustedes le piden que haga una maqueta, ¿verdad? Entonces usted hace la maquetita y lo enseñan a usted a sacar moldes. Okay. Vamos a hacer la maqueta, digamos, una mujer desnuda o un busto de algo.
y entonces usted lo hace primero en barro, lo más rico, para mí era lo máximo, ¿verdad? Y en ese tiempo yo no tenía acceso a los materiales que había en el castillo. Exactamente. Entonces, para mí yo llegaba y entonces una vez llegué yo y le dije a Aquiles fue, no, a Emilio Argüello. Le digo yo, profe, yo quiero hacer una máscara. Es prácticamente que un busto, solo que lo quiero hacer en máscara. Me dice, no hay problema, hágala y ahí lo vemos a ver cómo sale. Exactamente, cómo podemos trabajar, la verdad. Y entonces llegué y me dice, lo único, Fernando, es que si le hacemos el molde, tenemos que sacarle el barro. El molde ya para chorrearla y toda la cuestión. Y le digo yo, claro, pues, me parece bien, pero yo vi que ahí ya no nos iba a servir. ¿Por qué? Porque ya yo no la iba a poder trabajar con papel, ¿verdad? Que en ese tiempo no había fibra de vidrio hasta el momento. Entonces yo dije, profe, ¿y cómo vamos a hacer? Me dice, pero sí, ¿cómo funciona la cuestión de las máscaras? Y el profe sabía. No, ni él sabía. Y entonces me dice, yo le dije, ya, le digo, profesor, vea, nosotros hacemos el molde y borramos en papel y toda la cuestión. Me dice, no, Fernando, entonces no podemos hacer. Si quiere la puede hacer, pero aquí no la va a poder trabajar con papel, ¿verdad? Porque a nosotros no nos dejan, ¿verdad? Entonces hice la máscara y me dice Aquiles, Emilio, me dice, está muy bien, pero ahora aquí lo malo está en que no podemos seguir de aquí en adelante. Y entonces el profesor, no, oiga qué lindo, el profesor empezó a darme a mí facciones, medidas, todas las dimensiones de una cara y toda la cuestión, todo lo que yo sé prácticamente fue Emilio el que me dio el aprendizaje. Y entonces Emilio me dice, dejémosla ahí, quedita, a ver cuánto nos dura. Y yo todos los días en la mañana llegaba al colegio y a buscar un trapo para taparla, ¿verdad? Y con esas ganas de empapelarla, y no podía simplemente porque no estaba dentro. Exactamente, digamos, de la cuestión de escultura. Exacto. Entonces eso era lo que a mí me dolía, ¿verdad? Y yo llegaba de Castella a casa a trabajar. Y mientras todo eso pasaba en Castella, que los profes lo estaban alentando a construir sus propias creaciones, seguían corriendo las ausencias. Igual. Por eso le digo yo a ustedes que cuando don Arnoldo se dio cuenta, ¿verdad? Y don Rodrigo, Dios lo tenga en la gloria, nosotros le decíamos gorilón, llega y me llama don Arnoldo y me dice, Parguitas, lo invito. Por favor. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Y mandó a llamar a papá y a mamá. Y cuando papá y mamá se dieron cuenta de que yo no iba a solfeo, imagínese usted el del polvorín, ¿verdad? Porque antes era eso, Luis Miguel, era algo religioso que el solfeo. Exactamente. Y entonces mamá siempre me reprochó, me dice, le compré una guitarra para que fueras a aprender y nunca la usaste y que no sé qué, y por ahí está yo. Todavía está la guitarra. Y entonces yo le dije, mamá, es que eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Okay. Ellos creyeron, pues, y le cuento así, que ellos creyeron, porque yo toqué todos los 6 años de escuela en la banda de la escuela. Entonces ellos creyeron que a mí me gustaba la música. No, me gustaba tocar ahí en la banda por el vacilón con los compañeros, toda la cuestión. Pero su pasión estaba en ese espacio afuera de la escuela, en el barrio, con sus amigos, Luis, con sus propios recursos. Le digo sinceramente, buscando la forma. Le digo sinceramente, yo no sé cómo yo terminé la escuela, porque yo estaba en la escuela, pero mi mente estaba en Barba, pensando en la casa, a ver qué seguía de ahí en adelante. Una cosa que me ayudó un montón, es que mi mamá era muy hábil con las manualidades. Entonces mamá a veces iba a aprender a hacer flores con alguna señora, por ahí por la escuela Cleto, hay una señora que daba talleres. Entonces, yo con ella, ¿qué era lo que yo iba a hacer? A ver qué podía agarrar. ¿Qué pastas utilizaban, Luis Miguel? Vea, hasta con cera, porque mamá aprendió a encerar las flores. Una pasta que hicimos de pintura acrílica, yemas de huevo y harina.
Y eso ya estamos hablando en 1970, 80. Por ahí, 70. La segunda mitad de los 70. Exactamente. Y entonces yo llegaba y yo ya vi cómo las hacen. Pero yo calladito, yo nada más iba como más a acompañarla, ¿verdad? Entonces, yo me sentaba con ella ahí. Usted no participaba, nada, usted. No. Yo nada más iba de oyente. Exactamente. Y entonces llegaba a casa y tenía una máscara, digamos, hecha. Entonces yo llegaba y hacía la pasta, ¿verdad? Y a veces se me olvidaba algo y le decía, mami, ¿cómo era que se hacía la pasta esa? Entonces me dice, mami, ¿qué voy a hacer? Y le digo, más que necesito tapar esa máscara, ¿verdad? Para ya pasar a la otra parte del papel a lo que seguía. Exactamente, para que ella ya, digamos, poderla pulir, porque antes no las podíamos pulir, ¿verdad? Entonces, para poderla pulir y darle acabado y que ella no se me desarmara. Sí, darle consistencia. Exactamente. Pero vea qué lindo, don Miguel, nosotros ya con 7 capas ya teníamos la máscara, aprendimos a coserla abajo y toda la cuestión. Todo eso aún don Carlos Salas estaba fabricando sus... Ahí todavía él, exactamente. ¿A qué edad dejan de ir a...? Yo cuando ya empecé a ir a la escuela, a la Cleto, tenía que 8 años, 9 años, pues, sí, como a 9 años. Ya uno echa cuerpecillo, entonces ya don Carlos era muy místico, él era muy, ¿verdad? Entonces uno venía, digamos, yo venía y me bajaba ya en el pool de la escuela completo y empezaba a bajar para casa. Yo iba pasando por la recera de la casa de él y cuando dije me decían, Paquitas, ¿cómo estás? No ha vuelto a venir. Eso le decía a don... Sí, me decían, él se daba cuenta y sabía quiénes eran. Y sabía quiénes eran. Luis, y aún así fue para decirle, chiquillos, pasen, aprendan. No, vea, Luis, y le voy a contar algo. Ni a los sobrinos de él les dio él las técnicas que él aprendió. Y ustedes solo robaron incluso algunas cosas, exactamente, no todas. Porque vea, le cuento, yo hasta hace como 5 o 6 años me di cuenta que porque las máscaras de él eran azules por dentro. ¿Y qué era lo que él utilizaba para darles el lavado? ¿Ya? A ver esa. Él, don Carlos, vea que las máscaras de él todavía se ve, son azules por dentro. Y esta máscara tiene 70 y resto de años. Y nosotros hacíamos máscaras, son 5 años y ya no servían. La de ustedes ya no existe. Nada, no puede y existir. Esta tiene 70 y resto de años y vea la que todavía está. Porque esta está así como él la dejó. Esta nadie la ha tocado, ¿verdad? Y esta parte, esta pasta que tiene aquí se ve. Sobre la que se sobre el papel. Sobre la que se pone la pintura. Exactamente. Eso es goma arábiga, que es unas bolitas, ¿verdad? Diluidas con blanco España. Y eso era lo que él ponía encima para dar la. Y eso ustedes nunca lo pudieron ver. No saber. A mí me lo contó una restauradora del museo. Del Museo Nacional, porque él nunca dio pie en bola para que nadie lo viera qué era lo que él hacía. Entonces posiblemente ustedes vieron cómo modeló alguna de estas. Exacto. Y ya está. Le ponía papel y a partir de ahí. Y de ahí ya juegues solos y vean a ver, porque nosotros de ahí empezamos a crecer. Y cada quien con sus intereses. A prueba y error. Ya después sale Chico también haciendo máscaras, entonces Chico sería conmigo. Y entonces entre Chico y yo empezamos a ver qué pastas podíamos ir haciendo, ¿verdad? Porque habíamos hecho un montón de pastas, hasta ahorita que dimos con el talco industrial por la polilla, ¿verdad? Porque nosotros lo hacíamos, digamos, el talco, el papel licuado con harina y cola, y ahí le echábamos ácido muriático, le echábamos bicarbonato, ácido úrico, de todo, para ver si acaso no se picaban. Y las máscaras siempre se picaban. Entonces la restauradora del museo, cuando ella me dio a mí ese toque, y le digo yo, ¿por qué son azules por dentro? Me dice, usted sabe que él pintaba con pigmentos naturales, ¿verdad? Traídos de Cuba. Le digo, sí. Y me dice, el pigmento azul era el más tóxico. Ese era el que no se comía Ese era el que preservaba de que la polilla entrara a la máscara. Quizás si ustedes hubieran sabido eso con los 7 años, pudiéramos tener máscaras de las mías, exactamente. Todavía máscaras de las mías. Y era eso. Pero a mí, Luis Miguel, me llevó tamaño tiempo para poder ya, digamos,
decir uno ya, ahora sí soy mascarero. Claro. Y usted termina el colegio, se casa, nacen mis hermanos y usted deja de hacer máscaras. Sí, Luis, porque ya tenía que trabajar y en ese tiempo las máscaras como que no daban, ¿verdad? La gente más bien nos veía a nosotros como por encima del hombro, como diciendo, uy, esa clase baja, ¿verdad? Entonces es ahí donde se empieza el desnivel de las máscaras y estuvo un tiempo eso dormido totalmente. Aquí, incluso aquí en Barba. Primero en Cartago y después aquí en Barba, eso se vino cuando una Carlos decadencia. Salas dejó de hacer. Ya, cuando Carlos dijo, ya yo no vuelvo a hacer máscaras, no las vuelvo a alquilar en Barba. Él se enojaba mucho porque se las despedazaban. Y entonces ahí sale Beto Vega, ¿verdad? Beto Vega ya hace sus gigantas y sus máscaras y toda la cuestión. Y entonces pasa de Carlos Salas, pasa a Beto Vega, ¿verdad? Y don Beto es el que sigue haciendo las máscaras. Don Beto sigue, pero oiga la historia de Beto. Y habrá un máscara de ese señor. De don Beto no hay casi que ni fotos, ni los hijos tienen fotos, y ellos no sabían lo que era Beto Vega en ese momento, porque Beto Vega fue la transición del papel a la fibra de vidrio. Él fue de los primeros en utilizar la fibra. No, después de Beto sale Chamoni. Chamoni siempre ha sido atravesado, ese cabrón, muy bella gente. Chamoni iba con ustedes a ver o no. Lo que pasa es que Chamoni tenía una gran ventaja porque ellos vivían en una casa del señor del Triunfo. Y ahí había una clase de tierra riquísima. Bueno, con esto le cuento que Adrián hizo un túnel para salir de la casa de él y salir al cafetal. ¿Verdad? Entonces, sí, exactamente. Entonces, ese barro era genial. Él tenía esa gran ventaja, ¿verdad? Entonces, viene don Beto y hace las máscaras de él, sigue don Beto con la tradición. Beto alquilaba las máscaras a todo el país, ¿verdad? Como ya Carlos ya no, entonces iban las de Beto. Resulta que don Beto... Y cuando alquilaban, perdón, esas máscaras, ¿cómo ahí? ¿Alquilaban solo las máscaras o iba la gente a bailarlas? ¿Iba gente de Barba? No, digamos una comisión de fiestas alquilaba el juego máscaras. Para los festejos populares, qué sé yo, en Santa Lucía o Chao de la Montaña, pues iban solo las máscaras. Allá ellos se encargaban del resto. Pero que no fuera en la semana de fiestas. En Barba. Jamás. Esas pues, no se podían. Durante todo esto que usted me ha relatado, agosto sigue igual. Siguen habiendo payasos, siguen habiendo. Solo que don Carlos deja de hacer máscaras, ya no se usan las de él y se usan las de don Beto. Las de don Beto. Lo que pasa, Luis, es que, digamos, en agosto antes era solamente 3 días de payasos. Esa era una cosa linda, ¿verdad? Y solamente 15 máscaras. El juego completo. El juego completo, nada más. Y ahí no había máscaras más. Hasta que ya nosotros empezamos a sacar, entonces ya eran las 15 de Carlos más las de nosotros los chiquillos, ¿verdad? Entonces, pero como nosotros éramos chiquillos, casi que ni nos tomaban en cuenta. Entonces ahí andábamos nosotros. Ustedes andaban con tal de que no les pegaran solo con la máscara. Eso era, y usted llegaba de algún conocido y se le arrimaba así para que lo viera, ¿verdad? Y entonces, pero era lindo. Sigue Beto con la cuestión de las máscaras, y Beto alquila las máscaras aquí, las alquila allá, y doña Olga, la esposa de Dios lo tenga en la gloria, los dos, ya no están. Doña Olga tenía la costumbre de que ella llegaba, metía la mano a las máscaras, sacaba el vestido, porque cada máscara traía su vestido. Hechos por ella. Sí, doña Olga se los cosía. Y entonces ella sacaba el vestido de la lavadora, ¿verdad? Todos. En una de tantas, me contaba, don Beto me lo contó a mí, me dice, bueno, ¿usted sabe por qué yo quemé mis máscaras? Le digo, no, Beto, no da huevo. Me dice, no, es que yo no podía seguir en eso. ¿Por qué? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué no? Y me dice, ¿cómo es posible que mi esposa llegue y meta la mano al diablo y él venga con una vomitada al vestido? Y dice, yo no puedo permitir que mi esposa pase por eso. Y se enojó tanto que agarró todas y las hizo un puño en el centro del patio y les dio fuego. Y hasta ahí quedaron las máscaras de don Beto. Don Beto ya pasó a la historia también, entonces en eso sale Chamoni. Y sale Chamoni con las ya primeras. Con las primeras en fibra de vidrio. ¿Y eso en qué año? Yo tenía como
19, 20 años. 1981, Por ahí, 82. por ahí. Chamonix trae las de él, que son las mismas, actuales, las actuales, mismas que se sí. usan hoy, son las mismas que sacó Chamonix por primera vez. Exactamente, En los gigantes, 80s. digamos, los famosos de aquí, Ajá. esos son los primeros que hizo Chamonix. Y los primeros, entonces son los primeros de fibra de vidrio fabricados en Barba. Y no son en Barba, yo creo que en Costa En Rica. Costa Rica. Creo que en Costa Rica. Porque algo muy lindo fue ya esa transición, y entonces ya ahí entonces le entró uno la espina, ¿verdad? De cómo. Y usted pasaba por los de Chamonix y ahí usted olía la resina. Chamonix vive. No, vivía todavía allá abajo, vivía por la Casa del Triunfo, a la par de la Casa del Triunfo. Y entonces usted ya le entra la espina y le entra la espina de que como la fibra de vidrio, y nosotros, entonces ya yo me fui, allá, y me dice, no, hombre, eso es facilísimo. Es así. Ajá. Se agarra la resina y se la echa en una taza y se le echa un poco de catalizador y la pega a la fibra de vidrio. ¿Y dónde conseguían en ese momento? Entonces yo me voy para la casa y voy, yo aquí tengo que empezar a buscar a Ya casado y ya, sí, y ya haciendo máscaras, entonces en la casa en el patio de casa de su suegra. Sí. Ya no en el patio de su mamá, sino en el patio de su suegra. Exactamente. Ahí era en un campito, Luis, era una entradita ahí chiquitica donde yo podía hacer las máscaras. Resulta, y nunca se me olvidará que yo llegué y le dije a la gorda, le digo, gordita, necesito ir a San José a comprar una resina, y me dice, ¿qué es eso? Entonces le dije, vamos, ya nos fuimos, bus. Eso estaba al frente de la Pozuelo, en la entrada donde está hacia Migración. De la esquina esa de 25 metros se llamaba Superba. Solo ellos traían resina. Ya ni existe el lugar. Sí existe, pero ya con otra línea de productos. Y ya no está ahí. Ahora está en la Uduca arriba, ¿verdad? Y entonces yo me fui, foforón, ¿verdad? Y me compré un cuarto de resina. ¿Y cuánto costaba ese chán? Entonces, imagínate que yo me acuerdo que eran como 1,200 colones. El cuarto. El cuarto de resina. ¿Y la tela? ¿Verdad? 300 colones. El kilo de tela. Y usted se vino con 1 kilo de tela. Pero yo quiero saber cómo ahora sí. Prueba y error ahí, ¿verdad? Prueba y error. Entonces llegué y agarré, eché una taza y le echo todo el catalizador. Claro, cuando yo empecé a trabajar, dije, ¿pero qué es esto? Ya se secó. Claro. Entonces ya ahí tuve que... La primera echada a perder. Claro, ¿qué era? Entonces, ¿qué máscara? No se acuerda. Era un diablo. Por cierto, ese diablo, José lloró cuando yo lo vendí. Pero el diablo que daba vuelta, sí, exactamente, que entraba a medio lado, usted le daba vuelta y entonces ya quedaba bien. Esa fue todas las primeras juego de máscaras que usted vende. El primero también fabricado en casa. En casa y con fibra de vidrio. Exactamente. Y ese lo vendió a Puriscal. A Puriscal, todavía están. Todavía están esas máscaras. Esas son sus primeras máscaras hechas en fibra de vidrio. Exactamente. Y ya después consolidado como mascarero, tal vez. Sí, porque de ahí en adelante, Luis, ya entonces yo tuve que ir a preguntarle a Adrián, a Chamonix, mae, dígame las proporciones de la resina, porque eché a perder esto, y me dice, no, huevo, dice, así no era. ¿Por qué no me preguntó? Me dice, y Chamonix es así. No, dice, venga, mae, y entonces ya me llevé, me fui con él, ya me enseñó a preparar la fibra de vidrio, y me dice, vaya, hágalo, dice, y si no cualquier cosa me avisa, yo voy. Ya me vine y entonces ya tranquilo, empecé a trabajarla, ya va. Cuando yo dejé de hacer máscaras en un tiempo, porque esto se durmió, hasta esas primeras máscaras yo las vendí. Entonces yo después ya no volví a hacer máscaras. No se volvió a hacer máscaras. Resulta que viene y tenemos la idea de hacer la Feria Nacional de las Máscaras. En ningún lado usted escuchaba de máscaras, de payasos, solamente en Barba de Agosto y nada más. Ya. Entonces, y aún en la comunidad tampoco era común para ese momento, como ahora, el uso de la máscara y la cimarrona en actividades. No, en ese momento tampoco. Vea, Luis, qué lindo que era, porque es esto. Digamos, usted sabía que eran 3 días de payasos. 23, 24 que quedaban en el centro y 25. Y eran 2 horas de payasos, nada más.
Entonces usted llegaba y tal vez encontraba a Carlos ahí encima del pretil, donde yo le digo que él se paraba ahí así. Ya él sin hacerlas. No, cuando él las todavía haciéndolas. Entonces uno llegaba y le pasaba por donde él. Carlitos, ¿qué tiene nuevo para este año? Ya acercándose a agosto, ¿verdad? ¿Qué tiene nuevo para este año? No he hecho nada, no me he tirado nada al volcán todavía. Eso era lo que decía. Eso era lo que él decía. No me ha tirado nada al volcán. Sí, él decía que él no hacía las máscaras, que las tiraba a la laguna del volcán Barba. Esa era la mística de don Carlos Salas. Entonces, no, él no hizo ninguna, todas se las traía. Exactamente. Qué vacilón, y no será que ese barro que ustedes veían utilizar no era traído del Barba. Puede ser, Luis, pero es que ya después uno, digamos, atando cabos y después de ya cuando uno ya va madurando en el Tajo, aquí en Barba, que ve el Tajo, está el colegio, habían cuevas donde hay arcilla. Que yo utilicé arcilla de ahí, sacada de ahí, porque ahí eran tan húmedo eso, ¿verdad? Como es un tajo, entonces el agua escurre. Sí, y entonces se hacían cuevas. Y en esas cuevas nosotros íbamos a sacar la arcilla. Puede ser que sea, o como dice usted, del volcán, ¿verdad? De la laguna, o de aquí del colegio, del famoso Tajo, que era, nosotros íbamos al famoso Tajo a traer arcilla. Esa arcilla nosotros la agarramos inclusive para tirar con solvetana. Algo lindo, ¿verdad? Y entonces aprovechamos, íbamos ahí al Tajo y íbamos a traer jugotes al Topón. Sí, era toda una dinámica aliada interesante, porque ustedes no lo veían como estamos aprendiendo. No. O sea, eso nunca estuvo, sino era vamos a jugar incluso, era muy lúdico, muy... a vamos a dar una vuelta, a traer jugotes, y cuando venía para abajo usted dice, no, me quedó un poco de arcilla. Y una vez. Sí, ya, y entonces eso era lo bonito. Cuando se vino la cuestión de la feria y las mascaradas, entonces ya esto empezó a levantar, porque la problemática de las mascaradas, la feria y la mascarada, la primera estuvimos Chico, Cochef y yo, en la primera feria. Debajo del árbol que ya gusta. Exactamente. Ahí estuvimos los tres, y después ya, entonces ya se vio que la gente se arrimaba y toda la cuestión, entonces empezamos a hacer, ya hablamos con más gente y hacemos el otro año algo más grandecito. Y ahí seguimos creciendo hasta que eso se nos salió de las manos, ¿ya? Porque la Coca-Cola, la asociación, patrocinaba. No, nos ofreció 20 millones para hacerla ellos. Sí, exactamente, para hacerla ellos. Qué interesante, porque esa era otra de las partes que le quería comentar, que quería que expusiera. Es el momento en el que de alguna u otra forma usted junto con otros, porque no es solo crédito suyo, usted con otros artesanos empiezan a articular un pequeño movimiento de artesanos mascareros y empiezan a construir podríamos decir, una organización política, jurídica, para la comunidad. Era todo un gremio de artesanos. Exacto. Cuando se funda la Asociación Nacional de Mascareros, que lleva el nombre de Carlos Salas Cabezas. Fue la primera que hubo en el país. ¿Qué motiva, digamos, qué es lo que hay en esos artesanos mascareros que dicen, mira, es necesario que nos organicemos para... ¿Qué reclamaban? ¿Qué eran las intenciones de ese pequeño movimiento que es muy corto en el tiempo, desaparece tiempo después, pero que lleva a los artesanos mascareros de Barba a hacer un intento de organización política? ¿Y qué es lo que está en esos mascareros? ¿Cuáles son los motivos, las necesidades que le reclaman no solo, supongo, que a la comunidad, sino también al Estado, que los lleva a organizarse y fundar una asociación? Luis, es que cuando se hizo la feria y las máscaras, llegó y se nos empezó a hacer tan grande, entonces ya nosotros vimos la necesidad de unirnos todos, ¿verdad? Para poner en regla lo que era la feria y la mascarada. Lo que era la feria. ¿Verdad? Entonces, ya empezamos a hacer, a reunirnos, hablamos, mire que podemos hacer esto y esto. Y esas reuniones eran en las mismas casas de nosotros, sí, inclusive aquí se hicieron algunas y así hemos ido así, y entonces... Y se organizó una asociación. Una Asociación Nacional de Mascareros. Barbeña, ¿verdad?
pues así nosotros la fundamos. ¿Cuántos miembros? Éramos 15. 15 artesanos barbeños. El día de la fundación de la asociación la hicimos en la Casa de la Cultura. Isaac Montero nos regaló la inscripción y todo el papeleo que había que hacer para constituirla ya legalmente. Exactamente. Cuando eso nos llegó a nosotros, dijimos nosotros, ya está, ya nos montamos. Pero resulta que se empezó a meter la municipalidad y entonces ya más bien a la asociación la empezaron a hacer a un lado y la municipalidad trató de asumir. No solo de asumirlo, sino más bien de aprovecharse de los miembros de la asociación. Y eso ahí fue donde yo me di cuenta de que nos estaban utilizando. Entonces yo como presidente de la asociación, yo les dije, madre, nos están utilizando, tenemos que hacer algo, tenemos que separarnos de dejar la municipalidad a un lado ya, porque que Palmares, que llevaban máscaras, no se ganaba nada, Luis. Sí, no era solo una asociación de rescate y de exposición del valor. Como nació ella. Sino que después se convirtió, a partir de incluso la misma necesidad, en un medio de económico para ustedes, que ustedes no veían de alguna manera el beneficio, y ustedes deciden entonces desarticular el movimiento. Bueno, yo me desarticulo solo, ¿verdad? Yo me voy, sí, yo les dije a ellos, yo renuncio, les hice la carta de renuncia, y la asociación siguió por un tiempo. Ya después llegó Chico y me dice, ma, usted tiene razón. Llegó Manga y me dice, ma, usted tiene razón. Llegó Amaris y me dice, Bombi, usted tenía razón. Y entonces se fueron dando cuenta de que la municipalidad lo que estaba haciendo era utilizándonos a nosotros y nosotros nada que ver. La asociación nace con un solo objetivo, Luis, sin fines de lucro primero, ¿verdad? Lógicamente, como en los estatutos estaba, de que si la asociación le pedían un taller, entonces nosotros cobrábamos materiales y algún incentivo para el mascarero que lo daba, claro, ¿verdad? Tampoco íbamos a... pero ahí, entonces ya empezaron a utilizarnos, que quieren un taller allá y que vaya de lo de gratis y nosotros no. Sí. Sale la feria de las máscaras, ¿verdad? Y entonces la municipalidad ya empieza a adueñarse la feria de las máscaras. Y hacer un lado a la organización. Ya nosotros ya no teníamos nada que ver. Ni ya voz, ni voto, se les invitaba nada más como artesanos. Exactamente. Entonces ya ellos dijeron que la iban a inscribir como la Feria Nacional de la Mascarada, la municipalidad. Y entonces usted se dio cuenta que ya últimamente mascareros no habíamos. Ahí fue donde yo dije, no, ya yo me voy de aquí también, porque nosotros pedíamos cuentas, pues, porque vendían chinamos y puestos a todo lo que viniera, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos. Se desligan exactamente, por ahí. Y yo me desligué, y después de mí se vinieron desligando, y se vino abajo la Feria de las Máscaras totalmente. Junto con el movimiento de artesanos. Exactamente, totalmente. Ya entonces, ya todos... y esa asociación, en el momento que nace, y cuando de alguna manera es aún con los artesanos quienes deciden por ella, ¿tuvieron alguna participación en otras comunidades? Claro que íbamos a Pérez Celedón, íbamos a... Como asociación. Como asociación. Acuérdese usted que llevábamos 60, usted fue más de una vez a Pérez Celedón. Nosotros íbamos y llevábamos 60 máscaras, llevábamos cimarronas y todo. Y no iba Bombillo, Chico, Chef, Damaris, sino que iba la asociación. Todo, es más, inclusive hay unas fotos de uno de los festivales de la luz en Pérez Celedón, los festivales del Valle, donde dice Asociación Nacional de Mascareros, Carlos Salas Cabezas, Barba de Heredia. Y salen todos. Y salimos todos. Esa fue de las únicas, supongo. Sí, de las únicas, pero varios años. Ok. ¿Me entiende? Digamos, creo que fueron 3 o 4 años. También recuerdo intenciones de otros municipios como el de Avangares, incluso municipios de China, de Taiwán, que quisieron establecer vínculos culturales con la asociación, y eso también se vino abajo porque no se volvió. No tuvimos el apoyo realmente de lo que nosotros esperábamos. Porque nosotros también esperábamos apoyo del gobierno local y del gobierno central, tanto de la municipalidad como del Ministerio de Cultura.
que ahí nunca nos quisieron ayudar. Y entonces todo eso se vino abajo, Luis. Y entonces y luego cada quien por su lado. Exactamente, y hasta la fecha, ¿verdad? Usted sabe, usted ha visto. Ahora, el chef me dijo que querían hacer una asociación. Vino que muchacho de la municipalidad me dijo que teníamos que hablar y que no sé qué, pero ya yo lo veo totalmente. No, ya yo lo veo totalmente imposible, Luis, porque ya cada uno está por sus propios intereses. Y ya claro, luego de que se hacen unos intentos por organizarse y de establecer tal vez vínculos y relaciones con los demás mascareros para consolidarse e incluso reclamar políticas públicas a nivel cultural. Luego de que eso no ocurra, es evidente que hay un desaliento por parte de los artesanos para volver a constituirse como movimiento, y cada quien va a establecer sus intereses, que es totalmente válido, y más entendiendo el contexto que la máscara se convierte también entonces en un bien comercializable. Exacto. Entonces cada mascarero también va estableciendo su empresa, ¿verdad? Y ya no como un gremio de... No, porque inclusive el mismo, digamos, Horacio, pero no Horacio Villalobos, sino Horacio Segura, una vez llegó y me dijo, Bombi, tratemos de hacer la asociación. Y le digo yo, bueno, está bien, yo puedo, es más, venimos a hacer la reunión en el taller y toda la cuestión. Yo hablo con Chico me dice que está bien. Le digo yo, pero vaya usted y hable con Manga. Ya, le dije, Horacio. Al ratito me llama y me dice, madre, ¿para qué me mandó? Dice, me madrió todo, dice, y no quiere absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya exactamente, ya nos habían dado la espalda, ya no recibimos el apoyo que queríamos o que esperábamos, entonces ya ninguno quiere. Por en los momentos ninguno quiere hacer algo. Es lástima, porque realmente es necesario un movimiento de artesanos que configuren el oficio del mascarero dentro de una categoría completamente válida dentro de la identidad costarricense. ¿Qué pasa luego con Bombillo que me pueda contar para ir terminando? No sé, cuando ya queda solo frente al gremio de mascareros y al gremio de cultura, cómo se va abriendo este espacio, no solo dentro de la institucionalidad del Estado, sino también en espacios comunales, para tener el reconocimiento que hoy tiene de alguna u otra forma. Cómo es que Bombillo se enfrenta como artesano, como mascarero, y empieza a hacerse campo al punto de que en el 2014 lo declaran maestro portadores de tradiciones del Ministerio de Cultura, y le dan de alguna manera otro tipo de proyección con exposiciones en diversos lugares del mundo como México, Estados Unidos, donde más participación en festivales internacionales de folclore. Sí, bueno, Luis, es muy difícil porque empieza uno solo, ¿verdad? Empieza uno como de cero, porque usted dice, pucha, antes éramos todos juntos, ahora soy yo tengo que trabajar yo. Y usted mismo se ha dado cuenta de que uno trabaja solito, calladito, como una hormiguita, haciendo. Y la misma gente se va dando cuenta. Digamos, el Ministerio de Cultura, en ese tiempo, el Ministerio de Cultura se dio cuenta de cómo estaba trabajando yo y toda la cuestión. Entonces ellos vienen, me buscan. Cuando dimos el taller de máscaras en el Festival Internacional de las Artes, entonces ellos mismos tratan, digamos, como digo yo, que como de reconocer algo por lo que uno está haciendo por la cultura, ¿verdad? Pero cuesta un montón y he llegado solo, realmente que es solo, ¿verdad? Y yo le agradezco un montón a la gente que reconoce algo de mi trabajo, toda la cuestión, como le digo, a la gente, porque hay montones de gente, y no aquí, en todo el país, ¿verdad? En todo el país, y es algo vacilón, Luis, porque
una vez en una entrevista de una universidad, llegó un muchacho que es de aquí de Barba y yo no lo conocía. Llega y me dice, hombre, le voy a hacer una pregunta. Le digo, sí, claro, con Ricardo Martínez. Le digo, sí, claro, ¿qué pasó? Me dice, dígame una cosa, ¿por qué usted con tanta responsabilidad que tiene con la cultura? Uno siempre lo ve a usted así, todo desarmado y toda la cuestión. Me digo, ¿por qué no? Pues es que a mí lo que me interesa es la cultura, no es que me vean a mí. Y entonces me dice, qué bueno eso. Dice, que a usted nunca se le ha olvidado de dónde viene. Digo, jamás, eso nunca se me va a olvidar. Yo vengo del piso de tierra y en el piso de tierra ahí estoy. No, y es parte del oficio del artesano, el encontrarse con su identidad. Exacto. Y no solo con su identidad, sino también la identidad de una comunidad que se ve reflejada en un arte que se ve, que manifiesta una infinidad de cosas a partir de las máscaras y que de alguna manera pues, deposita esas construcciones de otras personalidades, de otros ideales, que es la construcción de una máscara, la construcción de otro yo, que importante es que la comunidad y las personas le den esa responsabilidad no solo a usted, sino a cualquier mascarero que se le diga, hágame una máscara, porque implica no solo un bien comercializable, sino un elemento que abre infinidad de posibilidades a la catarsis, a la sátira, a la crítica, y eso es una responsabilidad también que ustedes como artesanos tienen. Sí, claro. Y es una responsabilidad que yo podría reivindicar como una responsabilidad política. La máscara tradicionalmente, o la máscara como la hemos leído a través del tiempo, de la historiografía, se nos ha dicho que es un elemento de sátira, de catarsis y de crítica al poder. Entonces, ¿qué responsabilidad más grande tienen ustedes los artesanos de no silenciar algunas injusticias que ustedes tienen la posibilidad de denunciar mediante su arte? Y lo digo porque recuerdo que para hace unos 2 o 3 años, el INAMU le pide confeccionar máscaras que en todo caso es un bien comercializable porque usted hace una transacción económica con el INAMU, pero que también no pierden su sentido ontológico, que es esa crítica a la realidad que se nos presenta y que a veces se nos presenta como casi intransformable. Y lo que le pide a usted el INAMU es que con su arte cuestione y critique, en este caso concreto, una sociedad patriarcal, una sociedad machista, sexista, violenta, y le pide que construya máscaras que reflejen esta realidad. Exacto. Y que no la reflejen para reproducirla, sino que la refleje como una crítica y como una forma de manifestar algo que está ocurriendo en la sociedad. Sí, claro. Usted se acuerda que fuimos al pasacalles ese y era muy bonito porque estaban, yo creo que las máscaras, que el Viejo Verde, que el Sátiro, que aquí, que allá, todas esas máscaras y son cosas que uno... Que de alguna manera se pueden considerar cosas abstractas. Exacto. Que es el Viejo Sátiro, quién es el Viejo Verde. El Viejo Verde, son conceptos muy abstractos, pero que esta vez el INAMU le da la oportunidad y la responsabilidad a usted, mediante una máscara, de criticar a la sociedad. Exacto. Pero es bonito porque, digamos, usted puede ahí plasmar lo que usted... Digamos, ejemplo, usted me pide a mí, dígame, hágame una máscara del alcalde. De X, sí. O un presidente. Entonces usted, inmediatamente usted se lo imagina, bla, bla, y viene usted y arma. Y lo primero que tiene que imaginarse es ese personaje ridiculizado, no porque No. Porque si no, la naturaleza de la máscara es exagerar facciones ya en sí mismo. Es confeccionar una máscara de un personaje público, es una sátira. Es una sátira, exactamente. Entonces, tiene que ser la nariz más grande, que tiene que ser las orejotas, la boca, ¿me entiende? Entonces, son cosas que uno, inmediatamente, que a mí me las piden, entonces ya usted ya las maquina y después a plasmarlas al barro, ¿verdad? No, excelente. Yo creo que hemos conversado bastante. Ha sido
casi una hora de conversación que yo la disfruté. Espero que todos la hayan disfrutado y que tocaron varios puntos que eso era lo que quería, llevarlo hacia la otra esfera, porque nosotros vivimos la tradición, Pablo, le decía que la vivíamos no en el momento espontáneo, no en el momento de agosto, como las demás personas la podrían vivir, sino que nosotros vivimos la tradición día a día, cotidianamente. En nuestra epidermis está la cultura popular. Entonces queríamos compartir realmente qué es nuestro espacio, queríamos compartirlo con los demás. No, infinitamente agradecidos. Ha sido un programa maravilloso. Yo sé muy bien que el público lo va a disfrutar muchísimo. Es un arte que la gente valora, que la gente aprecia, que tiene un enorme significado para la comunidad barbeña y para muchas comunidades en el país. Yo quiero, repito, agradecerles a ambos, a nuestro querido Bombi, así como a vos, Luis, que sos también un amigo, colaborador del museo, por este espacio maravilloso que han brindado para nosotros. Este es el Museo Dialoga, es un programa producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia. Les repito, ¿verdad? Muy agradecidos y tal vez unas palabras de despedida, si gustan. Muchas gracias, Pablito, no, y con mucho gusto. Usted sabe que siempre vamos a estar para servirles en lo que ocupe, con demasiado gusto para el museo, ahí estaremos siempre. No, de igual forma, Pablo, agradecerle al museo, a la Escuela de Historia, a la Universidad Nacional, por brindarnos un espacio para que realmente no tenemos, que siempre hemos querido tener, que es llevar más allá de nuestro taller lo que son los saberes que hemos heredado y que no queremos que se queden solo con nosotros, sino que también las otras generaciones y la de comunidad se apropie de ellos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de El Museo Dialoga.